Tengan todos, amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana les invito a que abran sus Biblias. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y en esta mañana, hermanos, estaremos en los versículos del 9 hasta el 13 en esta predicación titulada Jesús, amigo de pecadores. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Señor y Padre bendito, alabado seas, Señor, por siempre. Alabada tu misericordia y tu gracia. Señor, venimos delante de ti reconociendo en esta mañana, Padre Santo, que somos pecadores por aquellos a quien tú viniste, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos disfrutar, Señor, la gracia con la que nos has salvado. Y no solo, Señor mío, disfrutarla, Señor, en esa libertad que nos otorgas de la condenación de nuestros pecados, sino, Señor, que podamos ser esos vehículos de gracia para los demás que nos rodean. Padre Santo, dando evidencia de que te hemos conocido, Señor, de que nos has salvado y de que hemos sido receptores de esa bendita gracia. Padre Santo, te lo pedimos para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuamos avanzando poco a poco por este Evangelio de Mateo. Y en este capítulo 9 continúan las escenas en las cuales Jesús nos está cada día paso a paso mostrando, revelando la identidad de quién es Él, la misión a la que vino y cómo Él es a quien Dios envió para la redención de nuestros pecados y del mundo. Existen dos clases de personas, hermanos, y solo dos clases de personas. No se dividen por raza, no se dividen por idioma, por cuánta riqueza poseen, por su nivel de educación o por su estatus social. El divisor final, la gran diferencia que separa a la humanidad por la eternidad, se reduce a esto: lo que una persona piensa de sí misma ante un Dios infinitamente santo. Todos los que estamos aquí nos encontramos en uno u otro extremo. Por un lado están los que se justifican a sí mismos, los que caminan con la frente en alto, confiando en su propia decencia moral, aquellos que, aunque no lo digan, en el fondo de su ser creen que son buenos. Llevan en la mano una lista de sus logros, sus buenas obras. Constantemente tienen en la cabeza su buena conducta. Se acercan a Dios no como mendigos, sino como merecedores de elogio, esperando una recompensa por su buen comportamiento. Son personas distinguidas. Ellos no son perdidos. Creen que el cielo es un trofeo que se gana con un esfuerzo lo suficientemente noble. Mientras que por otro lado están los quebrantados, los que han sido aplastados por el peso abrumador de su propia culpa, los que conocen la oscuridad en tinieblas que aún habita en su propio corazón. No tienen una lista que presentar delante de Dios, no tienen méritos que reclamar, solo tienen una desesperada necesidad, un hambre profunda de una justicia que saben que nunca podrán producir por sí mismos. Y es aquí, hermanos, en esta
confrontación entre la justicia propia y la necesidad desesperada, en donde el Evangelio de Jesucristo irrumpe con la fuerza de un terremoto. El Evangelio, hermanos, no es un premio para los que se ven a sí mismos como buenos. El Evangelio, hermanos míos, y la salvación que Cristo ofrece no es la recompensa para aquellos que se portan bien, no. Es el rescate soberano e inmerecido de la gracia hacia los que reconocen que son malos. Y tal vez en ningún lugar de las Escrituras esta verdad brilla con más fuerza que en el encuentro que tenemos ante nosotros hoy. Aquí en el llamado de Mateo, un recaudador de impuestos, vemos la gracia soberana del Rey Salvador, que no viene a coronar a los justos, no viene a aplaudir a los que se portan bien, sino por el contrario, viene a rescatar a pecadores perdidos en la miseria de su maldad. La verdad fundamental que sostiene todo este pasaje es esta: la gracia de Dios es imparable hacia aquellos que reconocen su bancarrota espiritual e inaccesible a todos aquellos que insisten en que son buenos y confían en su justicia. Organizaremos, hermanos, la enseñanza de esta mañana en 4 encabezados principales. Veremos convocación soberana en el versículo 9, comunión transformadora en el versículo 10, confrontación religiosa, versículos 11 y 12, y terminaremos, hermanos, con el fundamento de todo este pasaje, corazón misericordioso, en el versículo 13. Así que, hermanos, dice el texto en esta mañana, punto número 1, convocación soberana, versículo número 9, este es el llamado soberano que Cristo hace a los pecadores. Dice así el texto: pasando Jesús de allí, recuerde lo que había acontecido en los versículos anteriores el domingo pasado, lo estábamos predicando. Jesús había sanado un paralítico, estaban ahí los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, y decían que Jesús blasfema por haber perdonado los pecados de este paralítico. Jesús hace uso de el poder que Él tiene como Dios encarnado que es, y les demuestra que no solo tiene poder para perdonar pecados, pero que la evidencia de ese poder se manifiesta incluso en que Él puede dar sanidad a este paralítico, echando hacia atrás los efectos de la caída, los efectos del pecado. Pasando Jesús de ahí, saliendo de esa escena, continuando en su ministerio en ese día, dice el texto que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es Jesús, hermanos míos, quien andando en Capernaum se dirige hacia donde se encuentra Mateo y lo ve. El recuento de este acontecimiento narrado por Marcos y Lucas nos deja saber que Mateo era conocido también por el nombre de Leví, hijo de Alfeo. Mateo, hermanos, era un cobrador de impuestos. Él era un publicano, esa es la palabra que se utilizaba en latín, en la lengua de Roma, para el trabajo que ejercía Mateo. Más precisamente, hermanos, podríamos decir que Mateo era un recaudador de peajes y aranceles. Esto es, que él hacía cobros por el uso de aduanas internas, puentes, el uso de caminos, rutas, puertos, mercados, ya que existían 2 tipos de publicanos. Estaban los fijos, que cobraban otro tipo de impuestos, y los aduanales, que son el caso de Mateo. Estos últimos operaban en fronteras internas, cruces de carreteras, puertos y mercados, y Capernaum, donde estaba Mateo, se hallaba en una zona fronteriza sobre lo que se conoció como la Vía Maris, una ruta comercial que era clave en los intercambios de bienes entre Damasco y la costa mediterránea. El trabajo de Mateo, hermanos, era entonces cobrar impuestos y aranceles por la entrada y cruce de pescado, granos, mercancía, animales, tránsito de personas. Era un agente aduanal trabajando para Roma. Tenemos que entender, hermanos, que en el tiempo del ministerio de Jesús, Galilea estaba gobernada por Roma, pero no directamente, sino que en el momento en que el ejército romano conquista toda el área, se encuentra ahí un rey, Herodes Antipas.
Herodes hace un trato con Roma porque no quiere perder su trono. Entonces, hermanos míos, ¿qué ocurre? Que Herodes Antipas tenía que pagar tributo a Roma para no ser destronado. Era en realidad un rey títere del imperio. Era común por parte del imperio tener contratistas como Mateo, es decir, publicanos, quienes pagaban por adelantado a la autoridad por el derecho de recaudar los impuestos. Y de esa manera, hermanos, ellos podían extorsionar a la gente cobrando muchísimo más de lo que era requerido por Roma y de esa manera hacerse ricos, hacerse de mucho dinero. Hombres como Mateo ejecutaban estos cobros día a día. Todos los días esto es lo que hacía Mateo. Eran absolutamente odiados, eran aborrecidos por la gente, por los judíos particularmente. ¿Por qué? Hermanos, porque eran considerados hombres que habían traicionado su nación. Es decir, ellos eran judíos, pero trabajaban para el imperio romano que había dominado toda el área de Judea. Los judíos vivían así bajo la sombra del dominio romano. Pagar impuestos al César o a Herodes Antipas, que era uno de sus clientes, simbolizaba la sumisión del pueblo de Dios a una potencia pagana. Eran considerados impuros ritualmente. No podían llegar al templo, no podían participar de ningún tipo de ceremonia al Dios de Israel, porque el trato continuo con los gentiles, con mercancías impuras, con dinero impuro, hermanos míos, era considerado idolatría, y eso volvía a estos hombres ritualmente impuros. Además, eran abusivos y extorsionadores. Este modelo de recaudar dinero para recuperar una inversión que ellos habían hecho incentivaba que estos hombres cobraran muchísimo más de lo que debían. Eran muy conocidos, hermanos, por hacer sobrecobros, por hacer multas arbitrarias, por pedir gratificaciones para agilizar trámites. Hermanos míos, ellos podían y tenían la autoridad del imperio romano para poner multas de todo tipo por cualquier situación que les parezca. Era una deshonra social y un estigma moral la que llevaban consigo. Además, esto golpeaba duramente la economía local, particularmente en Capernaum, en donde muchos vivían de la pesca y del pequeño comercio que hacían en el área. Esto, hermanos míos, era lo que vivían personalmente pescadores del área, como por ejemplo Pedro y Andrés. Ellos tendrían que tratar cara a cara con los publicanos. El asignado a esta área era nada más y nada menos que nuestro amado y querido Mateo, el que escribió el evangelio que estamos nosotros estudiando. Esta era la vida de Mateo. Los publicanos eran traidores. Los publicanos eran extorsionadores profesionales. Los publicanos eran mafiosos, vendidos, bandidos, sicarios al servicio de Roma y de Herodes Antipas. Los publicanos eran ricos, amadores del dinero, amadores de los placeres y las posesiones y el pecado. Mateo era publicano. Era un traidor impuro, un sinvergüenza, un explotador, un corrupto sin corazón, vendido, despreciable, inmundo, indigno, ladrón, blasfemo. Era un pecador de la clase más baja. Y el texto nos dice, hermanos, que Jesús lo vio. No fue una mirada casual. El verbo aquí, cuando dice que Jesús lo vio, es enfático. Lo que quiere decir que Cristo fijó sus ojos sobre él. Lo conoció, sabía quién era, conocía su alma, veía su interior, sabía lo que había en su corazón. Y lo que vemos, hermanos míos, es que en medio de esta gran multitud de personas en Capernaum, Jesús puede y quiere mirar a aquel a quien nadie desea ver. Y esa es la realidad, hermanos míos, en esta mañana para cada uno de los que estamos aquí y para cada uno de aquellos que quizá aún no están en Cristo. Sin importar la profundidad, la gravedad y la asquerosidad de tus pecados, Jesús está dispuesto a mirarte con compasión, verte, conocerte, aún sabiendo lo que hay en tu interior. Este es el tipo, hermanos míos, de personas que Jesús escogió
para iniciar y poner en marcha su reino. Y este es el tipo de personas que Jesús sigue buscando y sigue queriendo que formen parte de su reino. Pablo en primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 29 nos lo recuerda y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es, vuestro llamado. ¿Cómo fuiste llamado, hermano? ¿Cómo fuiste llamada, hermana? Dice: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos míos. Jesús yendo a buscar a aquellos que formarían parte de su reino en la tierra. Podemos decir entonces, hermanos, que la salvación no comienza con el pecador mirando a Jesús, sino con Cristo mirando al pecador. Y vemos, hermanos míos, que aquí es donde viene el llamado, aquí es donde viene la convocatoria, aquí es donde viene, hermanos míos, lo que Jesús va a decir. Y Jesús le dijo: sígueme. A este hombre, así como era, Jesús le dijo: sígueme. No hubieron intermediarios, no mandó a nadie Jesús a buscar a Mateo. Fue Jesús directamente a encontrarse con él y le dice: sígueme. Jesús no hace una sugerencia aquí. Jesús no lo invita a entrar a su corazón. Jesús no le pide una oportunidad para mostrarle lo que él puede hacer con su vida. Él, hermanos míos, se levanta, camina, se acerca a Mateo, lo mira a los ojos y le dice: sígueme. Es una orden del Rey soberano. Así es la gracia soberana, es personal, es directa, hermanos míos. Y todos nosotros, cada domingo, al escuchar el Evangelio, estamos escuchando el mismo llamado y la misma orden del Señor: sígueme, ven tras de mí. Este llamado, hermanos, no admite resistencia, es eficaz, es irresistible, es transformador. Este llamado cambiaría por completo toda la vida de Mateo. Este sígueme, hermanos míos, Mateo lo entendió claramente. Ahora sería un discípulo de Jesús. ¿Y por qué lo entendió Mateo? Hermanos míos, los estudiosos piensan, y estoy de acuerdo con ellos, que Jesús no vino con un poder hipnótico para llamar a Mateo y Mateo dejar las cosas como un zombi tras de él. Soberanamente Mateo había ya escuchado de Jesús en algún momento. El Señor había estado obrando y trabajando en su corazón. No sabemos lo que en ese día pasaba por la mente y el corazón de Mateo, pero claramente ya había tenido un encuentro, al menos con las enseñanzas de Jesús, y se cuestionaba, se preguntaba qué estaba haciendo con su vida. Y es en ese momento en donde Jesús viene y lo llama y le dice: sígueme. Además, hermanos míos, Mateo entendió el llamado a seguirlo como discípulo, porque esta expresión sígueme es un imperativo continuo, lo que significa, hermanos, que desde ahora en adelante me seguirás y continuarás siguiéndome. Eso es lo que implica esa orden cuando la escuchó Mateo. Eso es lo que sabía Mateo que tenía que hacer. Ahora, este maestro del cual él había escuchado, que andaba por Capernaum con poder de Dios para hacer los prodigios que hacía, lo estaba llamando a seguirlo, a ser su discípulo. Hermanos, y de nuevo, ese es el llamado que todos tenemos cada día, cada hora, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que escuchamos el Evangelio. Y aun si tú nunca has escuchado el Evangelio, o es esta en la mañana en la que Jesús está hablando a tu corazón diciendo: sígueme, esto es lo que quiere Jesús de nosotros, que seamos discípulos de Él. Recordemos, hermanos míos, que cuando vemos todo el contexto en el que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se da, vemos que el ministerio principal de Jesús es el de enseñanza. Recuerde eso. Es el de enseñanza, es su ministerio principal, la predicación de la palabra, la enseñanza de la verdad de Dios. Por lo tanto, aquellos que le siguen son discípulos, son estudiantes. Él es el maestro.
Por eso constantemente le llamaban a Jesús Rabí, Rabí, porque él era el maestro. Y la pregunta para ti hoy es, ¿eres tú un estudiante de las enseñanzas de Jesús? ¿O de qué crees que se trata la fe en Jesucristo? ¿De creer en Él como algunos creen quizá en Santa Claus cada fin de año? ¿Qué es la fe en Jesucristo, hermanos míos? Es una fe que es diligente en ser un buen estudiante de sus enseñanzas, seguir tras sus pisadas, ir de acuerdo a como Él nos enseñó que en este mundo debemos tener confianza en Él para vivir de una manera que le agrada. Ahora Mateo sería un discípulo de Jesucristo. Cristo no ruega por discípulos, hermanos, los reclama con una autoridad soberana. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de Mateo? Él, dice el texto, que se levantó y le siguió. Mateo se levanta, deja su vieja vida, deja su idolatría al dinero, deja todo aquello a lo que él estaba acostumbrado y se da la vuelta y le sigue. Mateo empieza a caminar ahora detrás de Jesús, lejos de su pecado, y no con una fe parcial, sino con una entrega total. ¿Por qué Mateo se levanta y decimos que lo hace con una entrega total? Hermanos míos, porque no es lo mismo, por ejemplo, haber sido como Pedro o Juan o Andrés, siendo pescadores y dejar las redes, que ser un recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús y dejar el banco de los tributos. ¿Por qué? Porque los pescadores, hermanos míos, podrían haber dejado a Jesús y regresar a sus redes, pero no Mateo. Mateo sabía que en el momento de levantarse de ese banco, renunciaba por completo a toda posibilidad de regresar a su antigua vida. De hecho, hermanos, sabemos que después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos pescadores quisieron volver a las redes, pero nunca vemos a Mateo tratando de regresar al banco de los tributos, porque era imposible. No solo se había convertido en traidor hacia su nación judía, sino que dejando el banco de los tributos ahora traicionaba también al nuevo imperio al que servía. Y eso, hermanos míos, se pagaba con la muerte. Mateo sabe lo que está haciendo y a pesar de eso, hermanos, se levanta y sigue a Jesús inmediatamente. De hecho, la prueba de un llamado verdadero es la disposición a una obediencia inmediata. ¿Cómo sabes que verdaderamente has seguido a Jesús? Por tu disposición a la obediencia. Hermanos, aclaramos, sabemos y hemos dicho antes desde este púlpito, no predicamos ni el evangelio es la perfección de mi obediencia. No es mi obediencia la que me salva, pero es la disposición de mi corazón a obedecer a Jesús, a seguir tras sus pisadas, a depender de su gracia y su favor en pos de Él, que es la evidencia de que he tenido un verdadero encuentro con Jesús. Sin esto, hermanos, sin esa disposición de obediencia inmediata al Maestro que me llama, no soy discípulo. Analízate, hermano, cómo estás en la disposición de tu obediencia a seguir a Jesús, a seguir sus enseñanzas, a vivir como Él manda, a agradarle por la palabra, a vivir por fe, como cantábamos al principio. Si no es una disposición inmediata a obediencia, es mi deber decirte que no eres discípulo de Jesús y que estás en una condición en la que si hoy mueres, enfrentarás las llamas del infierno eterno. Arrepiéntete y ven a Cristo. Pon tu confianza en Jesucristo y que el llamado de su voz poderosa transforme tu corazón y tu vida. No es suficiente que vengas a sentarte cada domingo. No es suficiente que digas creer que hay un Dios en el cielo. Es necesario, se requiere de una fe viva y verdadera en Él. Y eso se ve en una persona, repito, por su disposición inmediata a la obediencia al Maestro, como vemos que hizo Mateo. Así que recapitulemos esta escena, hermanos. Los cobradores de impuestos como Mateo eran sicarios del imperio, puestos como recaudadores de peajes, impuestos y aranceles en un sistema que era injusto, era vil, mezclaba dominio político, impureza ceremonial, extorsión económica, deshonra social. Por eso se les odiaba tanto.
No había peor pecador que un publicano. Estos habían tocado el fondo de la perversidad conocida en aquella época. Y Jesús ve y llama a uno de estos pecadores despreciables para convertirlo en su discípulo. Esto, hermanos míos, es el poder de la gracia soberana de Dios. ¿Qué banco de los tributos debes dejar para seguir a Jesús? ¿Qué banco de los tributos te tiene amarrado al mundo sin poder seguir al Maestro? ¿Es el dinero? ¿Es el placer? ¿Es el orgullo? ¿Es la religión? ¿Es la comodidad? ¿Es el amor por algún pecado en particular que no quieres soltar? Cuando Cristo llama, la única respuesta posible es levantarse, dejar todo aquello, ir detrás de Él, seguirle hasta el último día de tu vida. Confía en Jesús, porque solo Él puede liberarte de ese banco de los tributos que tanto amas. Punto número 2 en esta mañana, hermanos: comunión transformadora, versículo 10. Jesús, hermanos míos, hace amistad con pecadores. Y se dice fácil decir que Jesús es amigo de pecadores. Ese es el título, básicamente, de nuestro mensaje hoy. ¿Y por qué digo que se dice fácil, hermanos míos? Porque debemos entender que Jesús, como Dios encarnado que Él es santo, y la santidad no tiene relación con el pecado. Y sin embargo nosotros estamos cargados de pecados. ¿Cómo entonces Jesús hace esto? ¿Para qué Jesús hace esto? Lo hace para transformarnos. Dice el versículo 10: y aconteció que estando Él, esto es Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 29 nos lo dice así: y Leví, recuerde, ese es el otro nombre de Mateo, hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hay personas, hermanos míos, que deciden seguir a Jesús, y cuando empiezan a ver el costo del discipulado, pierden amistades, pierden relaciones con la familia, pierden incluso el trabajo. Hermanos míos, se entristecen y hasta se cuestionan si hicieron bien en seguir a Jesús. Pero no Mateo. ¿O no? Mateo acaba de renunciar a su mina de oro, y él felizmente lo que hace es una fiesta para celebrar su salvación, para celebrar a su Salvador, para celebrar a Jesucristo. Y no lo hace solo, sino que invita a toda la banda de perversos amigos con las que él se frecuentaba. Él invita, hermanos míos, ahora, dice el texto de Lucas 5:29, una mucha compañía de publicanos. Es lógico, hermano. Él no podía relacionarse con ninguna otra persona porque era despreciable a los ojos de los judíos. Pero entre los publicanos, ellos hacían amistad entre ellos. Era una grande comunidad de publicanos que trabajaban. Además, eran personas que estaban a su mismo estatus social, en su mismo nivel económico, eran hombres ricos. De hecho, hermanos míos, esto confirma que Mateo era un hombre adinerado, acomodado, acostumbrado a tener mucho dinero. Tenía una gran casa para meter a tanta gente ahí, y el dinero necesario para hacer este gran banquete. Es lo que dice el texto, un gran banquete. De la mesa de corrupción en la que trabajaba Mateo, ahora, hermanos míos, él pasa a estar en una mesa de gracia. Una mesa en donde el centro es Jesucristo. Su primera acción como discípulo es abrir su casa y sentar a Cristo ahí como el centro que ahora hace que todo gravite en la vida de Mateo. Donde antes él robaba, ahora comparte a Cristo. La gracia, hermanos míos, por lo tanto, no solo cambia el corazón de una persona, es ahí en donde inicia el Evangelio, transformando el corazón que tenemos. Pero a partir de ahí, la transformación empieza en todas las esferas de la vida. Cambia tu mesa, cambia tu casa, cambia tu círculo de influencia. Nada imaginaba Mateo respecto a su nueva vida.
Nada podría imaginar Mateo, hermanos, acerca de su futuro. Nunca imaginó ese día Mateo al invitar a sus amigos y a Jesús, por supuesto, a este gran banquete, que un día, a más de 2000 años después de ese acontecimiento, en la ciudad de Lake Charles, en los Estados Unidos de América, personas como nosotros de diferentes países estarían reunidas escuchando el relato de su conversión. Él no sabía nada de eso. Su único enfoque fue Jesús. Él no se preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Cómo lo haré? ¿Cuál es el plan? Su enfoque era el gozo de haber sido salvado como era por un Salvador como Cristo. Solo confía y descansa en Él, hermano. Él tiene buenos propósitos eternos y nunca tendremos idea de lo que Dios está haciendo en el presente con nosotros hasta que lleguemos a la eternidad. Nuestro problema muchas veces, hermanos, es que queremos saber todo y no somos Dios. Solo podemos saber cuanto el Señor nos ha revelado y en su revelación nos ha pedido que pongamos nuestra mirada fija en Jesús. Fijos nuestros ojos en aquel que es el consumador de la fe, autor y consumador de la fe. Ese es nuestro llamado. Vemos entonces, hermanos, que el estar sentados ahí a la mesa no significaba únicamente compartir una comida. Significaba compartir la experiencia de la comunión con Cristo. El cristiano, hermanos míos, en ese sentido, no debe ser una persona, un hombre o mujer que sigue reglas de una religión. Si esa es la idea que tienes del cristianismo, no estás practicando el cristianismo, no estás viviendo la vida cristiana. Eso no es el cristianismo. El cristianismo, repito, no es una serie de reglas externas que se tenga que cumplir. El cristianismo, hermanos míos, es vivir en comunión con el Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Mateo, con ese montón de amigos publicanos y pecadores de todo tipo, estando en su casa, festejando a Jesús y conviviendo con Jesús, estaban viviendo la vida cristiana que el Señor quiere para nosotros. Porque el centro de la vida cristiana es comunión con el Señor Jesucristo. Segunda evidencia de este sermón que nos deja saber si somos seguidores, si somos discípulos del Maestro. ¿Tienes tu comunión con Dios todos los días? No solo es, hermanos míos, la disposición a una obediencia inmediata al Maestro, sino una comunión con Jesucristo que sea genuina. Me pregunto cuántos de los que estamos aquí, ¿qué porcentaje será? Durante esta semana que acaba de pasar, hoy es domingo, llegamos a la iglesia, hemos tenido una verdadera comunión con Jesucristo. Aquel al que hoy venimos a adorar, aquel del que hoy venimos a aprender, aquel que nos salvó, aquel que por gracia nos cuida, nos protege, nos bendice, nos guarda, nos dirige, nos sostiene todos los días. La comunión con el Señor Jesucristo, hermanos, es una de las bases fundamentales sobre las cuales la vida cristiana puede seguir adelante. Sin la comunión con Jesucristo, hermanos míos, no importa incluso si nos portamos muy bien. No importa si crees que estás bien, no lo estás. Y es tiempo para que el Señor te muestre que sin comunión con Él estás perdido. Una fe, hermano mío, que no nos cambia y que no produce esa comunión con el Señor, que no transforma todo a nuestro alrededor, nuestras relaciones, nuestra agenda, nuestro hogar, no es una verdadera fe. No es fe en lo absoluto. Está Cristo en tu mesa. Está Cristo en tus conversaciones. Está Cristo en tus relaciones. Está Cristo en tu trabajo. Está Cristo en la educación de tus hijos. Está Cristo en tu matrimonio. Está Cristo en todas las cosas que haces. Tu hogar refleja la gracia que dices que has recibido. Se puede decir, y pueden decir los que están contigo en tu hogar, que de hecho se vive en un hogar donde hay gracia, donde el sello de ese hogar es gracia, es favor inmerecido, es compasión, es bondad, es amor. Puedes decir que eso, las demás personas cercanas a ti que te rodean,
pueden decir de ti sin ningún problema. Pueden decir por tu esposa, mi marido, era otro antes, pero el sello de su nueva vida es un hombre de gracia, de paciencia, de compasión, de amor. ¿O no? Puede decir, amada hermana, tu marido, tus hijos, aquellos que están cerca de ti, oh mi madre, una mujer llena de gracia, de paciencia, de ternura, de compasión, de bondad. ¿O no? El sello, hermanos míos, de estar en comunión con el Señor Jesucristo es una vida transformada por gracia y para gracia. Sin esto, nos estamos engañando. Y estamos viviendo una vida cristiana que creemos que agrada a Dios, cuando Él lo que mira no es la conducta, el comportamiento o qué tan morales nos portamos, sino aún en medio de este montón de pecadores que reunió Mateo en su casa, comunión con Cristo para transformación. No puedes ser transformado, hermano, hermana, no puedes ser cambiado sin comunión con Cristo Jesús. No hay fuerza en ti, no hay energía en ti, no hay nada que pueda producir en ti ese cambio que te haga ser lo que eres, a ser una persona reconocida por ser mansa y llena de gracia, humilde en verdad. No hay nada que pueda hacerlo. No puedes buscar hacia adelante, no puedes buscar hacia un lado, no puedes buscar hacia atrás. Tienes que buscar hacia arriba. Tienes que buscar a Jesús. Él es el único que puede dar esa transformación. Punto número 3 en esta mañana, hermanos. Confrontación religiosa. Versículos 11 y 12. Este es el enfrentamiento, hermanos, de Cristo con la falsa religión. Y este es el enfrentamiento, hermanos míos, que Jesús nos hace a través de este pasaje hoy a cada uno de nosotros con nuestra religión de obras muertas. Porque podemos estar, hermanos, en la iglesia correcta, podemos estar bajo la predicación correcta, podemos cantar los himnos correctos, podemos profesar la teología correcta, podemos tener las Biblias correctas y tener un corazón equivocado. Esto confronta, hermanos míos, lo que nosotros practicamos. ¿Practicamos una religión de obras muertas o estamos nosotros, hermanos, viviendo la vida cristiana de acuerdo a como el Señor nos ha pedido que seamos y vivamos? ¿Tenemos una verdadera vida cristiana o no? Este es el cáncer de la iglesia hoy en día. Personas que cada domingo, profesando ser cristianas, llegan a sus iglesias solo para practicar una religión muerta. Probablemente, hermanos, con tristeza debemos decirlo, es lo que impera en nuestro mundo hoy. No me atrevería a decir qué cantidad de iglesias tienen en sus filas, en la mayoría de sus conversos, falsos conversos, personas practicando una religión. Si practicar una religión es lo que salvara, pues practica cualquiera, queda igual. Pero solo la fe cristiana, que es, hermanos míos, el fundamento de la vida misma, lo que produce vida eterna, cuando es real, cuando es verdadera. Solo eso, hermanos míos, puede salvar. Por lo tanto, hermanos, sabemos por la Biblia que el Señor siempre, Él se guarda un remanente en medio de su pueblo. Pero, hermanos, la pregunta es si nosotros estamos en medio de ese remanente vivo de la iglesia, o simplemente somos estadísticas y números y cantidades para decir hay tanta gente en la iglesia, tanta gente llegó hoy a la iglesia. Dice el versículo 11 que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Esta expresión es de asombro y enojo al mismo tiempo. ¿Por qué come vuestro maestro con estos pecadores? Ahí están los fariseos, ahí están los religiosos,
ahí están estas personas que debían haber sido guías espirituales para los perdidos, señalando la verdad de vida en Jesucristo. Pero por el contrario, hermanos míos, a hacer su labor, estaban criticando y murmurando contra Jesús. Es un escándalo para los fariseos que Jesús esté en medio de toda esta multitud de gente despreciable y pecadora, de publicanos, quizá prostitutas y otro tipo de pecadores abiertamente escandalosos. Los fariseos sabían que todos tenían una naturaleza pecadora. Ese no era el problema. Cuando la Biblia nos indica y nos muestra publicanos y pecadores, se refiere a pecadores que abiertamente, hermanos míos, sus pecados eran despreciables y reprochables. Recordemos, hermanos, y no olvidemos el pasaje anterior. Estos mismos fariseos, estos doctores de la ley, estos escribas, habían visto a Jesús mostrar que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y ahora ven a este hombre que afirma ser Dios encarnado, estar sentado en medio de gente despreciable, gente con la que nadie quería tratar. Se les temía a estas personas. No lo pueden entender. No cabe en su cabeza que un Dios santo, como Jesús decía ser, pudiera estar en medio de esta multitud de pecadores. Eso es imposible, porque la santidad nada tiene que ver con el pecado. La luz no tiene relación con las tinieblas. ¿Cómo es posible entonces que Jesús, mostrando el poder que tiene y declarando con sus acciones y sus palabras, su predicación y su enseñanza, ser Dios en la tierra, ser el Rey, el Mesías prometido, el esperado por el pueblo de Dios, estar en medio de esta gente tan despreciable, tan vil? ¿Cómo es posible? No se lo explican, hermanos, porque, hermanos, ellos tenían una idea de un Dios que no correspondía al Dios de la Escritura. Ellos habían creado un Dios de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a sus ideas, y en ese Dios que ellos consideraban ser el Dios verdadero, era un Dios que no tenía relación con criaturas pecaminosas. Hermanos, y sin embargo, a través de toda la Escritura, toda la Biblia nos declara precisamente el plan de redención del Dios Padre, en el cual el Señor reveló desde Génesis capítulo 3 que mandaría un libertador que habían entendido los fariseos debía ser un libertador político. De nuevo, estaban en un error, porque el libertador que nos mandaría el Señor es un libertador que nos libraría de la opresión más horrenda que existe, que es la opresión del pecado. Por lo tanto, este libertador tenía que llegar a los oprimidos, tenía que llegar a estos pecadores, pero no lo puede concebir la mente de estos religiosos. No pueden concebir que la santidad de Cristo no se contamina, más bien es la que purifica a aquellos con la que entra en contacto. Donde Jesús, hermanos míos, se sienta, los pecadores se levantan diferentes. Donde verdaderamente Jesús está, no hay pecador que no cambie. La crítica de los fariseos, hermanos, parte de este entendimiento ritualista y exclusivista de la pureza religiosa. Ellos creían que un maestro santo, como Jesús decía ser, debía mantenerse alejado de pecadores notorios como estos. No soportan ver la santidad en medio de los pecadores, mucho menos soportan la gracia. Su religión es exclusión, su religión es una religión de orgullo, de apariencia, de perfección ritual. Para ellos, hermanos, la salvación se gana por la separación del pecado. Y si a usted le suena como que eso está correcto, entonces no ha entendido qué es el Evangelio. No, hermanos, no somos salvos por estar separados del pecado. Somos salvos por medio de la fe, somos salvos por la gracia de Dios, lo que produce eventualmente que nos vayamos separando del pecado. Pero no es que yo me separe del pecado lo que me salva, porque entonces nadie se salvaría.
Es la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo la que nos proporciona el camino por el cual empezamos a ser limpiados de nuestras iniquidades. No hay otra manera. No hay otra manera. Los religiosos odian la gracia, aborrecen el perdón inmerecido, no les interesa, no lo quieren. Porque en donde la gracia, hermanos míos, es concedida, los logros humanos no sirven de nada. Y esta gente ama sus logros, ama el andar por las calles y que la gente los vea y digan, pero qué hombres tan santos. Amaban orar, y ya lo hemos visto antes en este mismo evangelio, amaban orar en las esquinas de las plazas para que los demás los vean. Pero ahora hay un hombre que claramente nos muestra que es el Dios encarnado, que va y convive con gente pecadora y los está perdonando de pura gracia, de pura gracia. Déjeme ponerle este ejemplo. Quizá esta ilustración le pueda ayudar a entender el odio de los religiosos contra la gracia. Imagínese que usted ha trabajado mucho para pagar algún bien. Puede ser un artículo, puede ser un objeto, lo que usted quiera. Y usted lo paga. Y le ha costado mucho. Y se ha esforzado tanto por reunir ese dinero. Y de pronto, la tienda donde usted ha comprado este artículo abre sus puertas y dice, todo es gratis. Y la gente entra y empieza a agarrar de todo. Y todos felices. Y usted se molesta y dice, ¿y yo que pagué por ello? Eso, hermanos míos, a nivel espiritual, es el corazón de un religioso, aborrecedor de la gracia. Y que si el dueño de esa tienda decide un día abrir sus puertas y regalarlo todo, las cosas le pertenecen a él, puede bien hacer el dueño lo que él quiera con sus cosas. No es injusticia, es misericordia. Oh, pero cuánto el corazón del hombre aborrece ese tipo de gracia y misericordia. Oh, no, eso es injusticia, acusando al Dios eterno de ser injusto con los hombres. Estos hombres tenían ese corazón. Nosotros que nos hemos guardado ritualmente, espiritualmente, sacrificialmente, con todas las cosas que la ley manda, nosotros debiéramos estar en primer lugar entrando por las puertas del cielo, no estos que no han hecho nada. Jesús dice, es por gracia, es por la fe en Cristo, es por creer en la obra expiatoria de Jesucristo lo que salva, no por las obras que nosotros pudiéramos haber hecho. No soportan, hermanos míos, ver la obra de Dios por gracia. La religión, hermanos míos, sin Cristo nunca salva, nunca ha salvado, nunca salvará, solo ha inflado a hombres que los han condenado a un nivel aún peor. Y el cuidado que debemos tener, hermanos, estando nosotros cada domingo en la iglesia, quizás haciendo devocional en casa, leyendo la Escritura, orando, viniendo los miércoles, participando, yendo a evangelizar. El cuidado que debemos tener es no poner nuestro corazón y nuestra confianza de salvación en que hacemos todas estas cosas. Oh, cuidado. Que el corazón del hombre, hermanos míos, nuestros corazones rápidamente quieren aferrarse a una seguridad que no sea Cristo. Y eso, hermanos míos, es grande pecado, pues es idolatría. Todo el tiempo, hermanos míos, que el Señor por su gracia me ha dado el poder compartir con ustedes cada domingo en la mañana la palabra de Dios, no pone a mi cuenta absolutamente nada que presentar delante de Dios el día de mi muerte para decir debo entrar al cielo, sino más bien debo tener, y todos debemos tener, sea cual sea la cosa que nosotros hagamos en Cristo Jesús, debemos tener un corazón agradecidos del privilegio que es poder servir al Rey del universo, que por gracia, que por un favor que no merezco, por un favor inmerecido, Él ha decidido darme la entrada al cielo. Y que esa entrada al cielo le costó a Dios la vida de su propio Hijo. Eso es, hermanos míos, lo que salva. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esto? Dice el versículo 12,
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos, hermanos míos, aquí hay que entender esto. Jesús se lo está diciendo a los fariseos para que entiendan una cosa. Los sanos, en su propia opinión, no hay ninguno verdaderamente sano. Todos están en necesidad de médico. Pero aquellos, hermanos míos, que no miran su necesidad de médico, no quieren ir al doctor para ser curados. Sin embargo, los que están enfermos, los que ven, hermanos míos, su necesidad, aquellos de los que hablamos durante las bienaventuranzas, que tienen un corazón contrito y humillado, son pobres en espíritu, esos son los que necesitan al doctor urgentemente, y Jesús está aquí para sanar las almas. El pecado es la enfermedad mortal y Cristo es el único médico que puede curar. El problema del hombre, hermanos, no es que esté herido, no es que esté lastimado, es que está muerto en sus delitos y pecados, y solo Cristo puede dar vida a esos huesos secos. El fariseo, el religioso, aquel que confía en sus obras, en su moralidad, hermanos míos, cree que no necesita al médico. Sin embargo, el pecador quebrantado clama por sanidad. Y hay que aclarar esto, hermanos. No hace falta únicamente reconocer que somos pecadores para recibir gracia. Satanás reconoce que es Satanás. No hace falta únicamente reconocer que estamos en pecado. Es necesario, hermanos míos, reconocer que necesitamos ser salvados de ello. Algunos aquí pueden estar amarrados, encadenados, oprimidos por muchos graves pecados. Reconocerlos, hermanos, es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos también creer por fe que Jesús no solo es capaz, sino que está dispuesto, tiene el poder y hará esto, te liberará de la opresión de tus pecados. Entonces corre a Él. La única razón, hermanos míos, por la que un pecador, aún reconociéndose pecador, no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque no cree que Jesús pueda hacer nada. Prefiere probar otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque cree que las otras cosas le pueden ayudar. Cree que esas cosas quizá, y solo quizá, puedan ayudarme. Estás perdiendo el tiempo. Todas las demás cosas son solo paliativos, remedios temporales. Es como un hombre que quizá está enfermo de un gran cáncer y para sus dolores se toma un Tylenol, pensando que eso lo va a sanar. O quizá ese medicamento le hará olvidarse un momento de aquellos dolores, pero no está sano. Del mismo modo, hermanos míos, cuando un pecador reconoce su pecado, pero no cree que Jesús puede sanarlo, empieza a buscar otras alternativas, a ver si eso por lo menos calma un poco y mitiga un poco su estado y su dolor. Solo está empeorando la enfermedad, solo está avanzando ese cáncer y solo Cristo puede curarlo. Así que ven a Cristo, busca a Cristo, clámale a Cristo, busca al Señor en oración, lee su palabra, háblale, expón tu corazón, expón tu causa, derrama tus lágrimas a sus pies. Clámale porque Él tiene el poder, está dispuesto y hará esto por fe. Librarte de la opresión del pecado, librarte de todo esto con lo que batalla tu alma, tu mente y tu corazón, de todos estos tormentos. Dice el Señor Jesucristo que Él vino para darnos vida y para darnosla en abundancia. No una vida con cosas abundantes, una vida que es abundante. Es decir, mucha vida, vida verdadera, vida eterna. Busca esa vida en Jesucristo. El fariseo cree que no necesita al médico, hermanos, pero el pecador quebrantado ha reconocido y sabe que solo Cristo puede curarlo. ¿Eres tú entonces, hermano, hermana, amigo que te encuentras aquí, un fariseo, un religioso, un moralista, alguien que dice, bueno, el día que yo muera, la verdad es que, pues sí, yo creo que me voy al cielo
Algunos dicen, aunque sea arrastrándome, pero entro, porque hay peores que yo, hay más malos que yo. Yo por lo menos soy decente. Yo por lo menos me porto bien. Cuidado. Ese tipo de pensamiento es el que hunde a las personas al fondo del infierno. No son tus obras, no es tu moralidad, no es tu religiosidad, no es que eras bueno, no es que te portaste bien en esta tierra, no es que hiciste bien las cosas, no es tu sabiduría, no es que tú ayudaste a mucha gente. Es fe en Jesucristo lo único que puede salvarte. Los fariseos, aún en el día de hoy, llenan muchas iglesias. Que tú no seas uno de ellos, y por el contrario, que seas ese tipo de pecador que reconoce su condición y su estado, en el que solo por misericordia puede ser salvo. Punto número 4, hermanos, versículo 13. Este, hermanos míos, es el corazón mismo del Evangelio. Hasta ahora en el Evangelio que estamos siguiendo, el Evangelio de Mateo, no habíamos visto una revelación más directa y más clara de la misión de Jesucristo en este mundo. Jesús les dice en el versículo 13 a estos fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Id pues y aprended, dice Jesús. Esto es un golpe directo al ego de los expertos de la ley, a los escribas, a los estudiosos, a esta gente que tenía memorizada toda la Torá. Jesús les está diciendo, en otras palabras, no tienen idea de quién es Dios y qué es lo que Él hace. Así que vayan y pónganse a estudiar las Escrituras, aprendan lo que es lo que el Señor dice en su palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está citando Oseas capítulo 6, versículo 6. Los fariseos conocían ese texto, solo no sabían qué significaba. Ellos habían memorizado esto, solo no tenían idea de qué quería decir. Los religiosos conocían la Escritura, pero pensaban que simplemente conocerla pues les ayudaría de alguna manera delante de Dios a entrar al cielo, los pondría en una posición en donde ellos están mejor parados que los demás. Jesús les dice: no, id y aprendedlo, id y estudiarlo, id y escudriñadlo, id y que haga un cambio en sus corazones, id y pongan por obra esta verdad. Hermanos, de eso se trata nuestra vida como discípulos. No solo de estar memorizando versículos o saber a lo mejor algunos pasajes aquí o allá, o decir es que yo leo la Biblia a diario. Id y aprended, id y vivid de acuerdo a esta verdad, id y que esto cambie sus corazones. Dice Oseas 6:6, misericordia quiero. Es Dios hablando a través del profeta Oseas. Misericordia significa amor compasivo, corazón perdonador, carácter manso, carácter afable y apacible, pacífico, gracia práctica hacia quienes nos rodean. Gracia, esto es, hermanos míos, amor compasivo, ternura, cariño, cuando no se merece. Porque si no, no es gracia. Porque entonces, si no, no es gracia. La palabra sacrificio aquí representa los ritos externos que tenían que llevar a cabo las personas en el Antiguo Testamento y los judíos en aquel tiempo. Ellos habían hecho este tipo de ritos, de rituales, de cumplimiento con las reglas de la religión, pero sin un corazón. Esto no significa, hermanos, que Dios desprecia el hecho de que había dejado diferentes ritos, sino que lo hacían sin misericordia, sin entendimiento. Eran sacrificios vacíos e inútiles. En el contexto de Oseas, Dios denuncia, hermanos míos, a su pueblo que cumplía con todos los rituales, pero de manera externa, sacrificios, holocaustos, diezmos, todo. Pero su corazón estaba frío, dividido, era un corazón hipócrita. Su amor era superficial. En Oseas capítulo 6, versículo 4, el Señor les dice a su pueblo: vuestra piedad, vuestra religiosidad, eso que ustedes tienen como santo, la piedad vuestra
es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que poco a poco se desvanece. Esto es lo que está diciendo Jesús. La religiosidad externa de domingo en la mañana se desvanece cuando llegas al parqueo, si no es verdad. Se va, listo, se acabó. A otra cosa. La verdadera piedad, hermanos, no. La verdadera piedad produce una vida misericordia, llena de gracia, llena de compasión, con un carácter distinto, con mansedumbre, ser afable, ser apacible. El punto de Oseas es, y lo que está citando Jesús, es que Dios no se complace con el ritual vacío. No le interesan los holocaustos, no le interesan los sacrificios, no le interesa que te vengas a sentar a la iglesia si sales y eres el mismo monstruo de siempre. ¿Cómo? Misericordia, no ritos, no cumplimiento. Misericordia, gracia, verdad, amor, compasión. Eso, dice Jesús, es lo que interesa. Han olvidado que Dios lo que realmente es la misericordia. Así que en vez de ver a los pecadores como excluidos, como perversos, como malvados, Jesús está diciendo deberían verlos como personas con una profunda necesidad de gracia y perdón, porque no lo tienen. La justificación no viene por los ritos religiosos, no viene por las buenas obras, no viene por los sacrificios, sino por la gracia de Dios en Cristo, por su misericordia. Y si tú eres cristiano, entiende esto. Hermano, quisiera hablar directamente a tu corazón y a tu alma. Si tú has profesado fe en Jesucristo, si tú dices yo soy cristiano, hermana, si tú dices yo soy cristiana, tu identidad se encuentra en la gracia. No sé lo que eras antes, no sé qué carácter tenías, no sé qué persona fuiste, pero una vez que has ahora entrado al reino de Dios por la fe, solo por la gracia de Dios, tu identidad, lo que te define como persona, es gracia. Eres una persona de gracia. Cuando me refiero, hermanos míos, a que esta es tu nueva identidad, estoy diciendo el porqué de tu vida, el para qué de tu existencia, por qué sigues vivo, es para expresar gracia a los demás. Eres el vehículo de la gracia de Dios en este mundo, no eres otra cosa. Eso eres. Eres el vehículo por el cual otros conocen el carácter misericordioso de tu Salvador. ¿Eres una persona de gracia o no eres cristiano? ¿Eres una persona de gracia o no conoces al Salvador? ¿Eres una persona de gracia o el Espíritu Santo no ha concedido gracia a tu corazón porque lo has rechazado? Gracia, amor, compasión, misericordia. Hermanos, si entendemos esto no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre, hermanos míos, por arte de magia. No ocurre, hermanos míos, sin esfuerzo. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, enfócate, sé intencional y reconoce y abraza tu nueva identidad y dite a ti misma, mírate en el espejo, hermana, mírate en el espejo, hermano, y tienes que repetirte esto: soy una persona cuya nueva identidad es la gracia. Vivo para mostrar gracia. Si no entendemos, hermanos, la profundidad del pecado, no entendemos que el Señor en su misericordia nos ha hecho agentes de gracia. Miren cómo está este mundo. Miren los acontecimientos que nos rodean en este país en las últimas semanas. ¿Por qué? Hermanos, el problema es de la iglesia. Porque no hemos sabido ser agentes de gracia. Y gloria a Dios, porque en medio de todo lo que está sucediendo en las últimas semanas, hace muy poco acaba de ocurrir en este país, se ha visto un avivamiento de alguna manera en donde hay gente orando, gente clamando al Señor por misericordia por este país, por esta nación, por la gente, aún por los perpetradores de estos crímenes tan horribles. Porque somos personas de gracia, o no somos cristianos. O no somos cristianos. Por lo tanto, debemos trabajar, hermanos, y repito esta palabra, ser intencionales en cultivar esa gracia que hemos recibido. Créelo, hermano, créelo, hermana. Eres una persona de gracia si estás en Cristo.
No eres un religioso, no eres un fariseo. Nadie te llamó. Cristo no hizo un llamado a tu vida para estar señalando con el dedo quién es más pecador que tú o no. Nos ha llamado, hermanos, a que expresemos gracia y compasión, porque aquellos que se creen sanos no necesitan de médicos, pero los enfermos sí. Y mientras peor sea la enfermedad, más urgente es la necesidad del médico. Por lo tanto, hermanos, si el médico es Cristo y nosotros somos canales de gracia, de su gracia, nos corresponde a nosotros, hermanos, mostrar eso a los demás. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Soy un montón de ruido que no sirve para nada, hermanos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Pablo está diciendo, ¿y qué si entiendo toda la escritura y sus misterios? ¿Y qué? Pero no tengo amor. Hermanos, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Buenas obras. Sin el amor de Dios nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nos está diciendo Pablo, todo esto no tiene ningún sentido. Toda la vida cristiana no tendría ningún sentido si no es en amor, en compasión, en misericordia, en gracia y en verdad. ¿De qué sirve entonces? ¿Cuál es la razón, hermanos míos, entonces de que vengamos a sentarnos cada domingo o hagamos el esfuerzo de ir cumpliendo con ciertas cosas en la iglesia cuando nos hace falta amor? Dice Pablo, entonces no somos nada ni servimos para nada. Gente religiosa en el mundo hay suficiente. Personas de gracia son las que Dios quiere. Dice el versículo 3, hermanos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano mío, no vino para los que se creen justos. Jesús no vino a aquellos que se creen buenos, sino para los que saben que son pecadores. Y hermanos, aquí es donde conecta el Señor Jesucristo estas dos cosas. La gracia, eventualmente, por la fe, va a producir arrepentimiento. Note usted el texto. Dice, porque no he venido a llamar justos. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Porque en el versículo 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice, apréndanlo. Misericordia quiero y no sacrificio, porque debemos ser personas que expresen gracia, que expresen misericordia. La razón, el origen, la causa, el por qué. Dice, porque he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si usted analiza esta frase, hermanos, pudiéramos pensar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, tiene todo que ver. Jesús dice, la razón por la cual debemos expresar misericordia y gracia es porque aquello a lo que yo he venido a llamar a los pecadores es imposible que ellos lo produzcan por sí mismos, y es arrepentimiento de pecados. Eso es imposible, es solo la gracia la que puede producir eso en corazones duros y muertos que los pecadores tienen. Solo la gracia lo puede producir. Hermanos míos, y muchas veces creemos, pensamos, nos sentimos más sabios o inteligentes que Dios y pensamos que podemos producir arrepentimiento en los que nos rodean, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en los demás, en los hermanos de la iglesia, de algún otro modo. No, dice Jesús. Aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio, porque es necesario que los pecadores se arrepientan, y no se arrepentirán a menos que conozcan la gracia de Dios. Esa es la conexión de estos dos versículos, hermanos. El mundo, la carne y el diablo odian la gracia.
Y hay quienes siguen influenciados por su vieja naturaleza antes de conocer al Salvador y piensan irónicamente que la gracia no funciona. Y digo irónicamente porque, pues, ¿qué crees que te salvó a ti? Te salvó la gracia. ¿Cómo te atreves a pensar entonces que siendo lleno de gracia, las cosas no van a funcionar? Te voy a decir por qué piensas así. Porque en el fondo de tu corazón crees que aunque fue por gracia, fuiste tú el inteligente que aceptó esa gracia. No, fue la gracia de Dios quien cambió tu corazón y produjo arrepentimiento de pecados en ti. Por lo tanto, si tú tienes un entendimiento erróneo de esto, pudieras pensar que hay otras cosas que hacer para que los pecadores se arrepientan. No, hermanos, solo la gracia puede cambiar un pecador. La gracia es lo único que funciona. La gracia fue la que te salvó si eres cristiano. Nunca lo olvides. Infundir miedo en quienes te rodean para producir una conducta o una apariencia externa, hermanos míos, no cambia a nadie. Solo la esperanza que la gracia produce es capaz de transformar. Solo la gracia puede transformar. La salvación, hermanos, por lo tanto, no quiere decir que es una licencia o permiso para pecar, sino que es un llamado a un arrepentimiento real que, repito, solo puede ser producido por la obra de Dios, solo por su gracia. Nunca lo dudes, solo la gracia puede cambiar y solo la gracia puede santificar. No eres más sabio ni más inteligente que Dios, así que no intentes alguna otra cosa pensando que esas otras cosas un día funcionarán. Nunca funcionó contigo. La gracia es la que te cambió. Hoy Cristo, entonces, hermanos, para terminar, no está buscando que seas un hombre o una mujer religiosa. Él busca tu corazón dispuesto a ser vehículo de misericordia y gracia para los demás. Ahí en tu hogar, ahí con tus hijos, ahí con tu cónyuge, ahí con tus familiares, ahí en tu trabajo. Vehículos de gracia. Usted mira, hermano, en algunos jardines ponen un aparato conectado a la manguera. Cuando usted abre la llave, el agua sale en todas direcciones para regar el jardín. Hermanos, algo así somos. El agua de vida que Jesucristo nos da debe permear en todas partes, debe humedecer todo lugar. Hermanos, no hay otra manera de hacerlo. Es estando en comunión con Dios para que el agua de vida llegue a nosotros y seamos como ese aparatito que empieza a girar y tira agua por todos lados. El agua no viene de nosotros. Somos solo el instrumento que Dios utiliza para que otros conozcan esa gracia. Y donde agua cae, hermanos, entonces las plantas crecen, las plantas reverdecen, no hay nada seco. Pero usted, hermano, cuando ese aparato está malo, está averiado, no sirve. No importa cuánto abra la llave, no saldrá bien el agua. Y hermano, y eso que nos impide o nos perjudica de poder ser esos canales de bendición, de gracia y misericordia a los demás, es nuestro propio pecado. Por lo tanto, arrepintámonos, hermanos, dejemos nuestro pecado atrás. La historia de Mateo es nuestra historia. Cada uno de nosotros estaba en su labor, trabajando para el pecado, cuando Cristo nos llamó y no fuimos nosotros los que le buscamos. Él nos buscó, Él nos miró, Él nos eligió. Este pasaje, hermanos, nos deja entonces frente a dos caminos. Uno, la religión vacía de los fariseos que confía en sacrificios muertos y que nos va a llevar a la perdición. Y el otro, la gracia soberana de Cristo que llama a pecadores indignos y conduce a la salvación. ¿Cuál de los dos caminos vas a tomar hoy? El mismo Cristo que llamó a Mateo pasa hoy aquí, hoy en esta mañana y nos dice: sígueme, sígueme. Hermanos, pongamos nuestra fe en Jesucristo porque solo Él nos puede salvar por su gracia. Todo aquel en Él confía no irá a condenación. Todo el que confía en Jesucristo no verá la muerte, sino la vida eterna. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Señor bendito, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia, por tu bondad.
porque habiendo sido separados por el pecado del Padre eterno y lleno de gloria, has venido a rescatarnos, Señor, para redimirnos y traernos de vuelta a los brazos de Dios Padre amoroso y eterno. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Gracias, Señor Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obraste, Señor, esta salvación en nosotros. Pedimos, Señor, que nos transformes y nos ayudes a ser esos vehículos de la gracia divina que nos salvó a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén.